Señora Vicepresidenta de la República, mucho gusto, gracias por recibirnos acá en el Parlamento. Bueno, gracias a ti. ¿Soñó alguna vez estar en este puesto tan importante donde tan pocas mujeres, o creo que Ninguna. ninguna llegó antes? No estaba en mi proyecto ni en mi perspectiva. Esto fue una circunstancia desgraciada para mí, porque hubiera preferido que el pedido transcurriera con normalidad, pero bueno, las circunstancias me obligaron y no pensando mezquinamente en mi persona, ni siquiera en el Frente Amplio, sino por el país, consideré que lo mejor era meterme en la responsabilidad y tratar de que todo fluyera con el menor sobresalto posible, porque eso hace la democracia. Entonces, eso fue lo que me trajo aquí y lo que me tiene hasta el 1 de marzo del 2020. Ni un día más. Sendik, a esta altura, ¿qué le dice el corazón a Lucía Topolansky sobre Sendik? No, yo no soy quien para juzgar a nadie. Para mí es un compañero, bueno, que tuvo esa dificultad. Esa dificultad, bueno, la está en manos de la justicia, por tanto yo no en ese plano no me meto, y como persona sigue siendo un amigo, un compañero, una persona que yo aprecio por otro montón de cosas que no tienen nada que ver con estos hechos, y que sobre todo le deseo que pueda rehacer su vida, su proyecto. ¿Cómo ven los ojos de una mujer la actividad política desde este lugar, ¿no? De tener tanta cosa para hacer e intervenir? Sí, en realidad es confusa la Constitución, ¿no? Porque en una parte, cuando habla de la vicepresidencia, dice que el principal papel es suplir al presidente cuando se ausenta. Sin embargo, cuando discutimos con el Tribunal de Cuentas por el famoso subsidio, en realidad había una biblioteca que consideraba eso y otra que consideraba que era un senador más y punto. Bueno, yo al final en esa discusión se terminó, no me metí más. Mi mayor responsabilidad es conducir la Asamblea General, que es un organismo que se reúne para algunos temas, no es un organismo de reunión periódica, sino siempre se tienen que convocar las sesiones, y conducir el Senado de la República. Y cuando el presidente se ausenta, suplirlo. Y después la responsabilidad de las dos unidades ejecutoras. De las tres que tiene el Poder Legislativo, hay dos que están bajo mi responsabilidad, que es el Senado y la Comisión Administrativa. Esa es mi función. Ahora, yo puedo ir y escuchar y participar en una comisión, pero no puedo votar en una comisión, sí puedo votar en sala. Acá hay una cantidad de cosas raras que me diferencian de un senador, aunque algunos dicen que no. Y además, por ejemplo, si quisiera integrar una lista de diputados, no puedo. Ahora el próximo pedido sí podría integrar una de senadores. Es un lío esto. Porque la Constitución del 60, cuando te termina el colegiado y empieza el sistema presidencialista, la Constitución introdujo la figura de un vicepresidente, pero hay distintas bibliotecas. Pero bueno, eso en realidad en este momento a mí me resulta secundario, tendrán que arreglar otros que vengan. Yo lo que he tratado de que el país no se vea perjudicado por este cambio que hubo, y que la cuestión legislativa, es decir, la elaboración de leyes, la votación de las mismas y demás, fluya
de la mejor manera posible hacia la ciudadanía, aún pensando que, como pienso, de que los tiempos parlamentarios hoy en el siglo XXI son demasiado lentos para la velocidad del siglo XXI. Nosotros estamos haciendo acá en el Senado, pero después tiene que haber un espejo en la Cámara de Diputados, una modificación del reglamento del Senado, porque no tiene sentido una interpelación de 12 horas, vamos a limitar algunas cosas de esas. En el siglo XXI, es decir, es verdad la palabra parlamento, de hablar, pero, y está bien desarrollar un pensamiento, pero todas las cosas tienen un límite y así funcionan los demás parlamentos del mundo. Además, hay algunos parlamentos donde habla uno por bancada, uno solo. Y media hora conoció una media hora más en ninguno. Tienen algunos 5 minutos, otros 10, otros 15 como mucho. Y entonces, obviamente que acá estamos tratando de modernizar con esta, es una ley de modificación del reglamento del Senado que la estamos tratando de sacar por unanimidad, porque son las reglas del juego, pero después supongamos que ese cambio no se hace en diputados, entonces yo que soy partidaria de unicameral, exacto, a eso iba. pero estoy en absoluta minoría, pero igual pienso eso. Yo acepto la mayoría, tendría que hacer cambios similares, de modo de que las reglas del juego se adaptaban más a la necesidad de la velocidad de estos tiempos, porque nosotros hoy vivimos en tiempo real, ¿no? Si en este momento estuviera sucediendo cualquier cosa, esos niños que se perdieron en una cueva de Tailandia, lo sabemos en el momento que se pierden y que aparecen y que se rescatan. Eso era imposible, no se vivía en el siglo XX. Entonces los tiempos nuestros y las urgencias, y a veces hay decisiones, nosotros con todo hemos sacado algunas decisiones a velocidad, con voluntad política, requieren otra forma de trabajar. Entonces, todo eso es lo que estamos viendo y ojalá, yo creo que el proyecto va a quedar bien, sinceramente. Han trabajado mucho los compañeros de la Comisión de Asuntos Administrativos y veremos. ¿Qué le dice el corazón a Lucía desde el punto de vista del resumen de los 5 años de gestión de Pepe en la Presidencia de la República? Bueno, yo no personalizo, yo creo que nosotros en el 2005 empezamos un proceso de gestión del Frente Amplio que es mucho más complejo que las personas en concreto, donde realmente hay un antes y un después en Uruguay. A alguna gente le podrá gustar, a otra no, porque la democracia es así, pero yo creo que hay una cantidad de cosas que empezaron a suceder que no sucedían. Es verdad que a lo largo de esos años nos ayudaron algunas coyunturas que tienen, porque este es un país tomador de precios, que tiene que ver con los precios de nuestros productos y demás. Pero, por ejemplo, el Uruguay abrió mercados, mucha más cantidad de mercados de los que tenía, y eso supone un efecto directo sobre el mundo del trabajo. Sin embargo, se autoconvocan la gente, los productores, nos hablan cuando vamos a San Ramón o a Florida, nos hablan de Durazno, ¿no? Nos hablan del poco margen que tienen, de las dificultades que tienen. Por ejemplo, si son lecheros, la industria lechera está en 3 manos, o 2 manos que son multinacionales. La frigorífica en 3. Yo sé eso, Raquel, pero primero no son todos los productores los que están ahí, son algunos productores autoconvocados. No, pero yo no hablo del movimiento en sí. Bueno. Hablo Segundo, cada rama es distinta. La industria láctea está toda en manos uruguayas en Uruguay. La principal industria, que es Conaprole, es uruguaya.
Calcar y Clardy son uruguayas. Hubo algunos emprendimientos extranjeros que fueron los que fracasaron, pero la industria láctea en el mundo es una industria absolutamente protegida por los países, porque los países protegen la mamadera de sus niños, por esa única razón. Entonces, los países que venden al mundo el excedente, ¿qué pasa en Uruguay? Somos 3.500.000 y soy generosa y estamos clavados en la aguja. Entonces esta población no tiende a crecer, tiende a disminuir. Por tanto, de la producción de leche que tenemos, consumimos un 30% y vendemos un 70%. Si en el mercado mundial el país más importante en este rubro, que es Nueva Zelanda, a través de su cooperativa, que es Fonterra, sale a rematar leche en polvo porque le quedó clavo, baja el precio. Le guste o no le guste al gobierno de turno, no tiene nada que ver ni con el gobierno de turno, ni con el partido, ni con los productores, ni con la industria. Es porque somos tomadores de precios. Y uno diversifica mercados. Bueno, a veces, por ejemplo, un mercado importante para los lácteos, que es Brasil, está en una circunstancia que decreció económicamente y en una circunstancia política con más signos de interrogación que certezas. También se cayó el mercado venezolano, por suerte se profundizó un poco el mercado mexicano, pero esa es la lucha constante. En el sector de la carne es verdad, las cadenas frigoríficas han sido vendidas no tanto a multinacionales, a distintos países, nacionalidades diferentes, pero sigue siendo el producto estrella de exportación. ¿Y por qué es el producto estrella? Porque Uruguay tiene la trazabilidad que la puso el Frente Amplio por ley y eso le da un valor plus a la carne uruguaya. Es libre de aftosa con vacunación y es de los 4 o 5 países del mundo que es libre de vaca loca. Entonces, el estatus sanitario de la carne uruguaya es muy importante. Ahora, nosotros nunca vamos a poder vender volumen, vendemos calidad. Por tanto, va por nichos. Porque si nosotros pudiéramos... ¿quién puede vender volumen? Brasil puede vender volumen, pero con otra calidad. Y los países que empezaron a comer en el mundo, que son los países asiáticos, que son los que consumen más, compran distintas calidades de cosas. Es decir, que nosotros somos muy dependientes de todas esas cosas. Ahora bien, de todos modos, Uruguay avanzó en sanidad animal, en sanidad vegetal, ley de suelos, una cantidad de cosas en relación al agro, que fueron importantes para los productos. Después avanzó en tratar de seguir con el chip uruguayo de la protección social, que nació aquel que nació con Valle de Ordóñez. Y eso se ha profundizado. Y si uno sale del país, es uno de los países que tiene más protección social, yo me atrevo a decir, del mundo. Hay cosas que uno cuenta de protección social y laboral que tiene el Uruguay, que al Uruguay lo miran por eso. Sí, sí. Ahora, de cualquier manera es muy caro para la gente. Es caro porque la protección social cuesta plata. Exacto, Yo no puedo dar un beneficio social si no sé cómo lo voy a pagar. ¿Y cómo lo pago? Y lo pago con impuestos. Es decir, es una balanza. El país es caro, pero tiene mucha protección social. En ese dilema, en ese equilibrio de balanza, es difícil decidir, ¿no? Claro. Pero yo, cada protección social, si me dicen, es bueno que haya lugares donde las mujeres que trabajan puedan dejar a su niño, los CAIF o lo que sea, eso no es gratis, tiene un costo. Y entonces ese beneficio que yo le doy a la madre trabajadora y que tiene derecho a tenerlo, y que yo creo que nadie lo discute, sale determinada plata. Claro. El beneficio de tener la educación pública gratuita desde los 3 años al posgrado, sale una plata. En la mayoría de los países hay un momento de altura que se paga. El tener una salud y una reforma de la salud como la que se generó en estos años,
gratuita y un fondo de recursos que todos los meses le estoy agregando plata porque no da la que tiene, porque hay un tremendo negocio farmacológico y de técnica médica que tira los precios para arriba, pero yo trato de pagar todo lo que puedo. Ahora, hay países del mundo, grandes países como Estados Unidos, que cada paso que se da dentro de una policlínica hay que pagarlo y si no, no se sigue caminando. La rendición de cuentas trae mayores gastos, sí. Aumenta y aumenta la deuda también, la deuda externa, que era uno de las grandes banderas del Frente Amplio para abatir o mantener, igual que la inflación. Bueno, cuando empezó el gobierno del Frente Amplio, la deuda externa del Uruguay era un problemón, porque había 3 o 4 vencimientos que caían del primer año en adelante como si fueran misiles sobre el presupuesto nacional. Tuvo la habilidad el equipo económico de ese momento, comandado por Astori, de poder renegociar esa deuda en plazo, lo cual permitía su pago, el cumplimiento de la deuda. Y eso se fue gestionando con buena técnica. Pero era una deuda que había que pagar. Pero los intereses se pagan. Sí, los intereses se pagan, pero no es el mayor gasto del presupuesto. El mayor gasto del presupuesto es, si nosotros miramos el presupuesto de la Administración Central, el 18,3% se lo lleva a la educación. Después vienen los intereses de la deuda. Después la transferencia a la Seguridad Social, 3.300 millones de dólares año, para que la Seguridad Social pudo mejorar su contribución, no solo porque se empezó a sacar gente del negro, sino porque también está esa transferencia. Después viene la salud y después siguen todos los demás. Esa es la escala del presupuesto de la Administración Central, que es de lo que habla el presupuesto, porque ahí no está incluido otras partes del Estado como pueden ser las empresas públicas. Entonces, yo creo que en eso ha hecho una buena gestión. Si lo vemos por rubros, con toda la polémica que puede tener la educación, nunca construyó tantos edificios, refaccionó tantos edificios como en estas administraciones. También se mejoró el salario docente muchísimo. ¿Que falta? Sí. Por lo mismo que tú planteabas hace un ratito, el Uruguay es un país caro. Pero también hay que saber que estamos en una civilización consumista, ¿no? Entonces a veces la gente toma decisiones ¿De endeudarse? Inexplicables, sí, inexplicables. Endeudarse por una pilcha, por un par de campeones, para mí, por lo menos, que tengo 72 años, es inexplicable. ¿Tiene idea, vicepresidenta, de cuánto llega la deuda interna uruguaya? La deuda interna, la deuda de las familias, sí. La deuda de las familias ha ido variando, ¿no? En el 2005 estaba bastante alta, después eso fue disminuyendo porque hubo varios factores. Uno fue el crecimiento de los salarios. El crecimiento de los salarios, los consejos de salarios que empezaban a funcionar y demás, el ir a un salario real mejoró eso. Ahora ha crecido un poco y bueno, y hay algunos factores que inciden en esa deuda. Uno es el factor vivienda, porque nosotros hemos tenido dificultad para la disminución del déficit. El costo del metro cuadrado de la construcción es muy caro en Uruguay y el costo de la tierra, ¿no? Que son los dos costos que se miden en la vivienda, ¿no? Es decir, el costo inmobiliario genera todo eso. Entonces, el acceso a la vivienda, nosotros no hemos podido solucionar un mecanismo más, aunque hay 7 programas que funcionan. Vivienda social, como se llama, ¿no? Sí, ese es uno de los programas, pero son 7 en el Ministerio, y el Ministerio hasta sobreejecutó, ha ejecutado muy bien, y tuvo que tener refuerzo de rubros, porque aparecen temas nuevos. Por ejemplo, cuando nosotros votamos
las leyes de la violencia doméstica, violencia de género y demás, si una noche el Ministerio del MIDES o el juez llama a la ministra de Vivienda, precisa una vivienda para mañana para proteger a una mujer, hay que sacar de esa bolsa donde hay una lista, donde está gente esperando, que se tiene que correr un paso atrás, tengo que sacar una vivienda y darla ipso facto. Entonces, eso no se cubría antes. Eso no sucedía en este país, pero ahora sucede. Y eso tiene un costo, porque cada vivienda tiene un costo, ¿no? Entonces, el haber optimizado, y cualquiera que se atienda, por ejemplo, en el Maciel, ve lo que era el Maciel antes, lo que es el Maciel hoy, el hospital Samoa, que es con la reforma del hospital Pasteur y de los hospitales del interior, el sistema de salud en infraestructura ha mejorado, en servicio también, porque se redujo la masa asistencial, pero ahora nosotros tendríamos que incorporar todos estos cambios en la Constitución, porque la Constitución lo único que dice es el Estado se ocupará de los indigentes en materia de salud. Entramos directamente a la pregunta que surgió de una entrevista con Bonomi, donde yo le hablaba de la fragmentación social y de la gente viviendo en situación de calle. Y él me decía, en la entrevista que se puede ver en el canal, él me decía, hay dos temas, o un solo tema, ni el oficialismo, nosotros, con mayoría parlamentaria, ni la oposición tienen voluntad política de cambiar la Constitución en ese sentido. Bueno, nosotros estuvimos trabajando en el Frente Amplio, pero no logramos aunar un proyecto, porque para empezar el proceso constitucional, que puede ser por una constituyente, por ley constitucional, por lo que sea, y que siempre termina en un plebiscito, hay que tener una propuesta, un proyecto. El Frente trabajó, pero no logró ponerse de acuerdo en todo el proyecto constitucional. Entonces nos movemos con la Constitución que tenemos. Yo solo señalaba eso de la salud, porque si nosotros cumpliéramos al pie de la letra de la Constitución vigente, dice el Estado se ocupa de la salud de los indigentes. Nosotros nos ocupamos de mucho más. Tenemos un instituto que es el CUDIM, de alta tecnología en medicina nuclear, que está vendiendo productos al sirio libanés de San Pablo y a otros lados, ¿no? Pero, es decir, que tiene alta calidad en eso. Para mencionar una cosa, ¿no? Pero en este momento son 77.000 las operaciones de ojo hechas y sabemos que toda esa gente era gente que no podía pagar 3.000 y algo de dólares por lentilla para cada ojo. Era gente que hubiera quedado ciega y hoy tiene la oportunidad de ver. Y ese es un servicio gratuito, pero que cuesta plata, de algún lado tiene que salir. El servicio de ortopedia y prótesis que se hace en el INOT, donde la gente tiene oportunidad, gente que no tiene recursos, de ponerse una pierna, una mano, de tener el zapato adecuado, ¿no?, para poder caminar, y hay una diferencia entre poder caminar y no poder caminar. Sí, están los implantes cocleares, hay muchísimas... Bueno, un montón de cosas. Entonces, ahí se desarrolló todo, es decir, una cantidad de cosas, algunas venían de afuera, pero hay un antes y un después en beneficios a la población. Ahora viene, hay la fragmentación social, vos me decirte, es verdad, todavía no hemos podido romperla del todo. Hubo un proyecto, después se discontinuó, no tengo bien claro porque que fue llamado 7 zonas, que se aplicó y funcionó muy bien en Marconi, que es que no solo el tema de la policía, sino es el tema de la policía, de la convivencia, del urbanismo, de la vivienda, de la salud, de la educación, de la asistencia social. Es un tratamiento integral que rescata un pedazo de territorio de manos del narcotráfico, en este caso, hacia la trama social y vuelve a reintegrar. Bueno, eso, que es lo que estamos tratando de hacer en Casaballe, todavía nos falta. Yo reconozco, pero tenemos claro cuál es el problema.
Ahora, para mí hay tres temas que no sé qué dice hay el tiempos corazón. y costos, dos cosas. Sí, el corazón de la vicepresidenta. Se perdieron 47.000, usted me corregirá, 47.000 puestos de Sí. trabajo. La riqueza hitícola del Uruguay sigue sin ser explotada. No se crean fuentes de trabajo. Las empresas multinacionales tienen prebendas tales como el gasoil a otro precio, venden a su vez el exceso de energía, impuestos, etc. ¿Qué pasa con la industria nacional? O sea, yo digo, ¿podría venir un presupuesto y al lado un presupuesto de salidas y de ideas? Eso se me está ocurriendo en este momento. Sí. De ideas productivas, Bueno, que incentiven. Son varios temas. Es verdad, se perdieron alrededor de esa cifra de puestos de trabajo, son sobre todo de la industria de la construcción. La industria de la construcción, cuando aparecen obras grandes, crece y después en general siempre decrece. Eso es intermitente, eso por la lógica de esa industria. Es verdad, se perdieron, ¿no? Pero estamos en un mundo globalizado. Si un industrial cualquiera decide hoy levantar su planta e irse a un país como Paraguay, que en realidad en algunas cosas nos está haciendo un agujero, porque es un país absolutamente desregulado, de gente, sí, de gente que trabaja lo mismo descalza y sin derechos sociales, pero si bien es un país con todo eso es absolutamente inestable institucionalmente, y si el que invierte prefiere arriesgar la inestabilidad a la ganancia, porque va a obtener más ganancia, bueno, yo no tengo cómo pararlo. Y eso es nacional y extranjero, es de los dos, hay en los dos. El capital nacional y el capital en general es cobarde y no arriesga, y el capital nacional arriesga muy poco. Entonces nosotros, a través de la ley de inversiones, pusimos incentivos que se han ido variando y se han acentuado y se le han puesto condiciones, por ejemplo, más incentivos si el emprendimiento es al norte del Río Negro, pero el tipo te puede decir, no me sirve el incentivo porque prefiero estar al lado del puerto. Entonces, yo en una sociedad como la que tenemos, porque nosotros funcionamos dentro del capitalismo, puedo poner la ley y el incentivo, pero capaz que el incentivo, y eso que tú nombras de algunas exoneraciones, esto sí, son cosas que se han dado, que se han ido variando, justamente pensando en el empleo, a veces han dado resultados, otras no son estáticas. La venta de energía tiene que ver con cómo se ha manejado el mercado eléctrico. Uruguay también, la UTE vende energía en su momento, es decir, pero lo que sí hay que decir que Uruguay tuvo un fenomenal cambio de la matriz energética, es eso lo que hay que mirar, y que cada vez que venía una sequía, Uruguay, dependiendo de las represas y del combustible, tenía un problema en su presupuesto que eran unos 400, 500 millones de dólares para la compra de petróleo. Eso se acabó en Uruguay, porque las represas pueden aguantar un poco de agua en los lagos, y la energía hay días que manejamos solo con energía eólica hoy. Entonces, ha habido, y además, ese despliegue de molinos, ha llevado trabajo al interior, porque ese molino tiene alguien que lo cuida, que tuvo que aprender. Hay un pueblo muy pequeño, pasando Paso de los Toros, que se llama Curtina. Ahí cerca ha instalado una planta de construcción de fustes y partes de molino y de mantenimiento de molino. Y hay gente de Curtina que nunca pensó trabajar en una cosa industrial y que ahora trabaja ahí. Entonces me dirán, ¿son 10 o 20? Sí. Para la escala uruguaya, es la escala uruguaya, que somos el país de Latinoamérica con menos población, y si no nos ponemos las pilas nos vamos a ir a la extinción, además. Entonces, yo creo que
ahora hay una comisión formada por 4 ministerios, el de Industria, el del Ministerio de Obras Públicas, el de Economía y el de Trabajo, que está trabajando en salvar algunas empresas que pueden tener dificultades. Hay empresas lácteas en dificultades como Pili, otras empresas, eso es solo un ejemplo. Y en pensar, por ejemplo, se está tratando de desarrollar todo lo que es Puerto Sauce, ya que cerró Fanapel, es decir, pero después no se trata solo de generar una fuente de trabajo. Yo puedo generar una fuente de trabajo, pero si no tengo a quién venderle el producto, y el mercado interno es un mercado pequeño, muy permeado por 700 kilómetros de frontera seca, y yo a veces le cuento a la gente muy joven, y vas a estar muy de acuerdo conmigo en esto que voy a decir. A nosotros nos propinaban los zapatos Incalcuer e Incalflex, que además como no se rompían nunca, los heredaba el hermano que venía para abajo, que siempre agarraba un zapato usado, lustradito pero usado, y los de abajo pateábamos por eso, ¿no? Sí. Ahora, a un chiquilín, decirle eso, dice, y lo que te dice, ¿no? Y se aburrió de esto y como, claro, le compran un champión chino que vale medio peso y empieza a ser descartable todo eso. Sí. Y eso es también divisas y plata que se tira. Hay una cosa, hay un artículo que me leyó el presidente de diputados el otro día, Gandini, del presupuesto, el 310 para ser específico, donde se habla de que el ahorro, parte del ahorro que hizo UTE en toda esta el ahorro eléctrico, el fondo eléctrico. El fondo eléctrico se dispone a construirle las vías a UPM. Bueno, voy a explicar, porque el fondo eléctrico no es un ahorro, es otra cosa. El fondo eléctrico es esto. Cuando nosotros no teníamos cambiada la matriz energética y estábamos de manos atadas por si venía una sequía o por si el precio del petróleo se disparaba, que de hecho ha hecho así el precio del petróleo, había que tener un fondo de plata para que el impacto sobre el presupuesto no sea tan grande. Eso es de estabilización, eso es el fondo eléctrico. Pero el fondo eléctrico cayó en desuso cuando empezaron a funcionar los molinos y se diversificó la producción de energía. Entonces, como pasó un tiempo prudencial y el fondo eléctrico estaba en desuso, se decidió invertirlo en la infraestructura ferroviaria, en parte. De una parte del fondo eléctrico. Ese artículo quiere decir eso, no tiene ningún misterio y no son ahorros. No es para UPM, no tienen... no, es el ferrocarril central. Es el ferrocarril central que lo va a usar todo el que pueda usarlo, que va de Paso de los Toros al puerto de Montevideo. Ajá. UPM también lo va a usar y ojalá salga el proyecto de UPM, no solo porque son fuentes de trabajo, mueve la economía, mueve el PIB, mueve las exportaciones. Yo no tengo nada contra la inversión, porque si no, ¿cómo voy a darle trabajo a mi gente? Para ir terminando, ¿qué le dice el corazón a la vicepresidenta de la República, que nos honra a todas las mujeres por ser la primera mujer en ese cargo y por manejarse con solvencia, con información política? ¿Qué le dice el trabajo que estamos haciendo nosotros en Vera? ¿Qué es de todo eso? No sé si la pongo en un compromiso. Sí. De todo ese material, ¿qué es lo que a usted le conecta directo con el corazón? Yo ya sé la respuesta. Pero... yo te quiero primero decirte una cosita. Vera existe porque hubo una especie de revolución en Antel que la comandó Carolina Cose. Es decir, eso es el principio del asunto. Entonces, hoy nos sirve para un montón de cosas porque la conectividad en este siglo es una cosa muy... es la impronta del siglo en cierto sentido, ¿no? La innovación, la tecnología, la conectividad. Entonces, nos permite cosas que no eran pensables hace unos años. Entonces,
A mí me parece importante que el programa tenga cosas de archivo, porque la memoria hay que cultivarla, no por un culto a la memoria, sino por un culto a las raíces, que es otra cosa. Que es muy importante que los pueblos no olviden determinadas cosas. Y esa memoria está protagonizada por gente, personajes que vivieron de carne y hueso, compatriotas, que es lo que refleja eso. Yo hace un ratito te decía que tengo bien de memoria aquellos programas con los chiquilines, porque me pareció un formato tremendamente fresco. Es decir, la verdad sale por la boca de los niños, dice. Totalmente. Y además los niños, cuando les das participación, se compenetran, son partícipes activos, y generan cosas muy interesantes, visiones muy interesantes de las cosas, ¿no? Entonces, me parece que guardar toda esa memoria es muy importante. Mira, nosotros nos salimos mucho, porque siempre estamos con la militancia, con Pepe y demás, pero el otro día le digo, te voy a invitar el sábado pasado, porque como se cumplen los 100 años del director sueco, de Ingmar Bergman, daban en el cine universitario, daban el 7º sello, que yo lo vi cuando vino al Uruguay, y Pepe también por su lado. Entonces fuimos a verle, para nosotros fue maravilloso, pero revivir aquello en otro momento de la vida, ¿no? Con otra experiencia. Sí, con otras lecturas. Pero lo más maravilloso fue que en esa sala que estaba llena, estaban los dos extremos de la vida, porque había gente veterana como nosotros y chiquilines muy jóvenes que estudian cine, ciencia de la comunicación. La generación del medio no estaba. Y entonces era esa conjunción extraña. Y todos disfrutaron. Bueno, yo creo que cuando aparecen programas, y muchas veces, a veces desgraciadamente en aras de un homenaje o del fallecimiento de alguien, se muestran lo que se llama imágenes de archivo. Pero es bueno tener permanentemente la historia viva, de algún modo, irla compaginando, porque incluso se puede enfrentar uno con uno mismo. Se pueden dar cosas muy graciosas o muy profundas. O muy profundas. Sí, claro. Entonces, a mí me parece muy bueno lo que se está haciendo. Yo creo que no tengo nada contra la tecnología ni contra la herramienta Internet, y aplaudo cuando se usa bien. Hay cosas de las redes sociales que la verdad, el anonimato y el bolazo que circula por ahí me preocupa, pero no es el caso. La descalificación que se usa. Claro, a través de porque es anonimato, claro. Porque cuando uno tiene que dar la cara, hay un compromiso. Lo último, ¿fue un fracaso la política llevada adelante por el Ministerio del Interior cuando se quiso abatir las rapiñas y estas aumentaron? ¿Es un termómetro social, económico, antropológico? Yo creo que el delito es un fenómeno muy complejo como para reducirlo en algo. El Ministerio, es verdad, se planteó la posibilidad de ese porcentaje, un 30% de disminución, no se logró, pero sin embargo hay una cantidad de logros que tiene el Ministerio del Interior. Muchos son reconocidos por la gente, otros no, y son procesos, pero lo que yo creo que hay que tener claro, que acá hay un nuevo personaje en la realidad uruguaya ya desde hace unos años, que es el narcotráfico, donde la consigna del narcotráfico es plata o plomo. Es decir, no hay códigos allí, no hay nada. Todo lo que no sea plata es plomo. Entonces, eso ha cambiado la realidad uruguaya de una forma tremenda, ¿no? Hay un reportaje que no sé si es real, podemos ponerle comillas, a un narcotraficante brasileño que se llama Marcola, donde él dice: ustedes son los que están muertos de miedo, nosotros no. Si nosotros podemos morir dentro de 5 minutos y no le tenemos miedo. Entonces, no entender que esa realidad cambió
porque es eso, a veces uno se pregunta qué es, y es casi hasta civilizatorio, cosas que han cambiado. Miremos el escenario de México, ¿no? Aquí, en muchísimo menor tono, pero incidió también el narcotráfico. Bueno, el crimen organizado y todas las variedades de la trata, y se han hecho muchas cosas, pero a un delincuente no lo convences con leyes ni con decretos, y bueno, los haces desistir a veces con patrullaje, con las cámaras de seguridad. Entonces se quejan en un barrio porque ponen cámaras de seguridad aquí, entonces los tipos se corren para acá. Sí. O se corren de una modalidad delictiva a otra, porque ellos también piensan, también hay que saber eso. Es muy dinámico. Entonces, esto es una lucha que tiene que ser de la sociedad entera. Todos tenemos que ayudar de algún modo. Todos tenemos que ayudar en esto. Y hay que ayudar no solo desde la policía, que tiene la institución policial tiene una función específica, sino también desde la cultura, desde la enseñanza, desde la salud, desde la cooperación social. Es decir, hay muchas formas de ayudar. Y hay gente muy calladamente que ayuda. Lo que pasa es que nunca va a salir en un titular de prensa. Bueno, pero los efectos están. Ha sido, o estarán, ha sido más que un gusto. Bueno, que hayamos hablado desde el corazón. Bueno, muchas gracias y mucha suerte en el programa. Es un canal. Sí, en el canal. Nos cuesta hablar de un canal, ¿no? Sí, porque yo soy una perfecta ignorante en cuestiones de internet, porque no me convoca, porque soy de otra formación, pero yo me doy cuenta que las generaciones jóvenes son de ese momento y manejan todo así, con una velocidad. Entonces, me felicito cuando van apareciendo oportunidades, porque finalmente uno tiene más posibilidades de elegir. Claro. Cuanto más oportunidades hay, ¿no? Mínimo te cuento esto, hay una periodista de la Deutsche Welle, que es chilena, y cuenta de su historia y dice: yo nací en un país donde había un solo canal de televisión que era manejado por la dictadura y 2 diarios. Te das cuenta del abismo, ¿no? Uh-huh. Y ahora nosotros tenemos una panoplia y cada uno elige y disfruta. Se hace su propio. Claro. Su propia agenda. Nos exige eso también, ojo. Claro. A ser bien selectivos y saber qué tenemos. Pero es un desafío lindo. Gracias. Bueno.